El marcador no, ¿verdad? No, pues debería. ¿Lo has hecho por aquí? Esto ya está emitido. Ya, pero ya pasa por ahí y no llega el marcador. O sea, vamos por el marcador. Señala aquí. Ya, yo también, pero es que no tenemos para. Yo un día me tengo con esa lista. Vale. Pues nada. Ahora lo aviso yo. El HDMI que lleva Venga, vamos. ¿Tocamos el marcador? Que no dice que no hay señal de él a él. Entonces. Familia. Levanta los pies. Bueno, pues ya tenemos el marcador, ya tenemos la posesión. Equipos, chicas, por favor, venimos aquí, que vamos a hacer presentaciones. Chicas, por favor. Chicos, por favor, venid para aquí. Bueno, que nos queda un minutito y vamos a comenzar las finales. Por un lado tenemos la final infantil femenina, que tenemos a las cachopinas con Iris, Liz, Carlota y Cris, y por las mostinas tenemos a María, Lucía, Daniela y Diana. Dejadme la tablilla. Y por parte de los benjamines tenemos a ensalada de naciones, compuesta por Javi, David, Teo. Y por el otro equipo
Víctor y los archivistas con Sergio, Fran, Víctor y Sergio. Un fuerte aplauso para los 4 equipos. Que tengáis mucha suerte en la final. Entrego la tablilla. Y vamos con las frases favoritas del torneo, que es balón en el centro, balón en la defensa, y comenzamos en 3, 2, 1, juego. La gorra puesta. ¿Tienes gorra, Minerva? La gorra puesta. Sí. Oh, me han cambiado la máquina. Oh, esto tiene más cambio ahora. Por favor, los cambios siempre desde la parte alta de la cancha. Los cambios siempre desde la parte alta de la cancha, por favor.
Minutos. Siguientes partidos. Final en la pista número 1, final infantil masculina a máxima velocidad contra Faraones, y en la pista 6, final del camino femenina, Festarrones contra Triple Amenaza. Venga, pista 6, juego por favor.
Que consideran que están en tiempo y ya le están protestando. Pues según dicen ellos, y fue lo que nosotros hacemos. Según dicen, pues tanto dicen porque van a quejarse. Ganó Víctor y no yo no puedo. Ya tiramos la arriba, tú sabías de iniciativa. Bueno, siguientes partidos. ¡Adri! Siguientes partidos, por favor. Ir realizando el sorteo, pista número 1. Máxima velocidad contra Faraones y Cesta Runners contra Triple Amenaza. ¿Qué te parece? Pero como siempre, ¿no? Cuando pasa los dedos se va. ¿Tenéis sorteo hecho, chicos? Sí. Bueno, pues vamos a dar comienzo la final infantil masculina entre a máxima velocidad contra Faraones. Por parte de máxima velocidad, Álvaro, un fuerte aplauso. Pau y Sergio, por parte de los Faraones. Tenemos a Pablo, Héctor, Marcos y Marco. De la pista número 6 tenemos final
Benjamín femenina. Por un lado tenemos a Cesta Runners con Candela, Mara, Sena y Rebe. Por el otro lado tenemos a Triple Amenaza con Paula, Lara y Marta. Es María, ¿no? Marta, vale. Pues nos colocamos, toma tablita, foto. Pensé que era María, no sé por qué. Venga, balones, chicas. Balones en el centro, balones en la defensa. Y comenzamos en 3, 2, 1, ¡juego! Por favor, necesito la entrada. Por favor, necesito la entrada de la grada vacía. Necesito ese hueco libre, por favor. Dejadme ese hueco libre, porfa. Creo que bien.
Siguientes partidos. A las 5:30, final junior masculina. En la pista número 1. Jueguitos. Contra. Ya se descuidó, chicos, hola. Y en la pista número 6, la final más esperada, la Baby Basket entre Caras Tones y Miami Girls. Bueno, vamos teniendo los resultados anteriores. Campeonas en infantil femenino de 3x3 habilidades 2025. Tenemos a las Cachapinas. Y también tenemos en categoría Benjamín masculino, campeones de 3x3 habilidades 2025. Víctor y los archeristas.
Un minuto. Segundos. Esa última no me convenció a mí. Bueno, siguientes finales, por favor. Final junior masculino, Pollitos Gang contra los Choris, por favor, la pista. Venga, chicos, nombres. Y la final, Baby Basket entre Canastones y Miami Girls. Bueno, por favor, babies, chicos, chicas, por favor, peques, canastones, por favor, venimos para aquí. Necesito toda esa parte, por favor, libre. La entrada de la grada, ese cacho, por favor, lo necesito libre. ¿Pedid los nombres? Chicos, nombres, por favor. Venga, no, voy a decir el nombre nada más. Venga. Chicos, por favor, para este lado. Bueno, pues vamos con la final junior masculino entre Pollito Gang y los Choris. Por Pollito Gang, Jorge, Dolly y Ali. ¿No ves cómo era la tontería? Lo sabía. Por parte de los Choris tenemos a Marco, Javi, Lucas y Pablo.
Y por parte de la final Baby Basket tenemos aquí a los canastones y a Miami Girls. Por parte de los canastones tenemos a Hugo. ¡Aló! ¡Un fuerte aplauso, hombre! ¡Aló! ¡María! Y ¡Eva! Y por parte de las Miami Girls tenemos a Lola. Lola e Isa. Un fuerte aplauso. Venga, y nos colocamos, por favor. No puede ser, no puede ser. A ver si entre todos soplamos y se van las nubes. Venga, nos colocamos, por favor. Balones en el centro, balones en la defensa. Y comenzamos en 3, 2, 1, juego. No, esto déjalo. Te lo llevamos ahí. Eso déjalo, tú no cantes nada. Siguientes partidos.
Junior femenino. Vamos, por favor, lo sentimos, pero está empezando a patinar. Para la pista número 3, que va aquí atrás. Justamente para aquí atrás.
Por favor, atención, las competiciones de mini básquet pasan para la pista número 5, debajo de la torre. Por favor, voluntarios, nos colocamos y el partido, la competición de canasta grande, por favor, a pista número 6. Junior femenino, por favor, pista número 6. Sí, es muy corto. Somos muy lejos. Nos llevamos las sillas para allá cuando necesitamos sillas acá. ¿A dónde nos llevamos las sillas? Para la pista 5, pero podemos de allá para acá. No, eso viene de Vince. Sí. Eso viene de Vince, a moverlo todo, sí. Vale. Pues hala. Pero ahí hay sillas. Ya, Sí, voy a sí, por las ellas. cogemos ahí. Por favor, equipo junior femenino. Mochales se casa contra Elite Sporting número 6. Equipos, por favor, cadetes masculinos y cadetes femeninos, por favor, pasar por la carpa de organización. Equipos que juegan las finales cadete masculino y cadete femenino, por favor, pasar por la carpa de organización. Equipo Mochales se casa contra Elite Sporting, por favor, a pista número 6. ¿Lo que hago si se moja? Es que... Pídalo un poco, sí. Sí, Vale, sí. pídalo un poco, que no me Vale. digas nada. Lo estamos moviendo. Escucha, a mano y seguimos, sí. ¿Qué? A mano. ¿Solo? Escucha, ¿quieres avisar fuera cuando me tanto? Con final. No, porque me llama Román y dice, ya que tengo, no vas a ir a hacer nada. Al final, ya que colocan las canastas y todo. Más que si no se cierra. Ayer.
Cronómetro y tablilla. ¿Vale? No, es una pequeña, nada. Ya me avisaron por semana, que lo hablamos. ¡Empezamos! Venga, va. No, tranquilo. Equipos, por favor, cadetes femeninos que jugáis la final, por favor, pasad por la carta de organización. Por favor, equipos, cadetes femeninos, Avestruces y Manu Malachis. Por favor, equipos, cadetes femeninos. Equipos, por favor, de absoluta masculina y absoluta femenina. Equipos, por favor, de absoluta masculina y absoluta femenina, por favor. Uno de ellos está jugando, ¿vale? Hablo con el otro. Por favor, equipos de absoluta masculina y femenina, por favor, pasar por la carpa de organización. Por favor, un miembro de la Oca de Mix, un miembro por lo menos de Pancho Panza, un miembro de Trident Sandía, por favor.
Bueno, vamos a seguir. Como veis, estamos un poco azotados. Ahora vamos, por favor, vamos a jugar las dos finales cadetes. Una, que es la final cadete masculina, se va a jugar aquí en la pista número 6 entre Men in Black contra Búscala. Y en la pista, si no estoy equivocado, en la 3, en la pista número 3 se va a jugar la final cadete femenina. En la pista número 3, en la de atrás. ¿Vale? Final cadete femenina entre Aristruces y Manu Malachis. Por favor, id accediendo todos a la pista y no os colguéis de lado. Por favor, la gente que se quiera mover, necesito, eso sí, por favor, la entrada de la grada, que nadie se quede ahí mirando el partido, que necesito la entrada siempre y libre. Se te veía bien. Espera, que búscala, creo que es el B. En orden. Minerva. Voy. Bueno, pues vamos a arrancar la pista número 6, solo la 6. Luego arrancamos la pista número 3. Bueno, chicos, final cadete masculina entre Men in Black y Búscala. Chicos, suelta a los dos equipos y nos colocamos, por favor. Chicos, estoy muy descansado, que voy 5 minutos tarde. Chicos, no, se dio igual el pito que no me están haciendo caso. Estamos. Venga, balón en el centro, balón de la defensa y comenzamos en 3, 2, 1, ¡juego!
Arriba, 4 de posesión. No vale. ¡Duro! Ah, perdón, está bien. Remate, Robés. ¿Quién?
4. Es imposible. Quedan 4, quedan 4. Cambios agresivos. Ahora con cabeza al fondo. Equipo Mochales se casa, por favor. Equipo Absoluta Bélgica, Mochales, cuidado, cámara. Equipo Mochales se casa. Venid, que quiero hablar con vosotros nada más.
Venía yo pensando como llueva. Bueno, equipos absoluta femenina, si estáis, chicas, vamos entrando en pista mientras que nosotros hacemos los cambios pertinentes otra vez. Ir abriendo la pista. Este partido se va a dar a través de Luz, en el YouTube. No, a través del YouTube de la Federación. Del YouTube de la Federación, correcto. A ver. Tú me tienes enchufado aquí. No, ahora no tengo enchufado. Vale, vale. Ahora hicimos Esta es la salida tuya. Ahí tenía la señal. No, no me lleva señal. Sí, ya me llega señal, a mí me llega señal, ¿eh? Bueno, pues hacemos el cambio número 37 de la tarde de hoy. Sí, claro. Pa' aquí, pa' allí, No, pa' aquí, es mucho que agua. Pero bueno, ahora la pista segura, ¿sí, no? Patina. ¿No se quedan Yo los creo que sí, finales? ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde estás? Sí, ¿no? No te veo. Vale. Pues vamos a ¿Dónde estás? Que no te empezar. veo. Ven aquí a ver, ven aquí. Que estoy entre el ordenador. Vamos a disputar. Esto es como el tenis, que se siente la gente y cosas de esas. Discute. En la pista no puede haber nadie, ¿eh? Discute. Vamos a disputar, vamos a alterar un poco el orden de los partidos. Ahora tocaba baloncesto en silla de ruedas. Vamos con final absoluta femenina entre Tigre Sandía contra Mochales Secasa. Vamos a esperar que tengamos todo preparado para la emisión en directo. Y así damos un poco de descanso al equipo que jugó también la final junior femenino, para que descansen un poquito. Tengamos la posesión preparada. Chicos, con uno me valen todos los torneos, ¿eh? ¿Sí, no? Gracias. Partido ahora, como digo, va a ser absoluta femenina. Luego, chicos, sí. Luego nos falta un jugador. Si llega, jugaremos la absoluta, y si no, empezaremos con silla de ruedas, ¿vale? Así que tenemos. Luis, ¿tú estás? Nacho, ¿estás? Minerva, ¿estás? Los importantes. Los demás, estáis sentados. Muy bien. Esperamos que Robés haga la foto pertinente. Seguimos dando un poco de descanso a Mochales de casa. Ah, ¿y una foto de la presentación? ¡Ah, no! ACBT, de ser Innova, Marmina, de Unity. Esto lo bailaba yo en el Cocodé, joder, en la factoría. No es mal, parecido, ¿eh? En Santa Pola ahora llamado el Plazas. Bueno, chicas, vamos para aquí, por favor, que vamos a hacer la presentación que antes por prisas no hicimos, por desgracia. ¿Quién va primero? Bueno, bajando un poco la música de la CDG, GDG. Vale, pues, bueno, ahí. Pues, señoras y señores,
Vamos a presenciar la final absoluta femenina entre Trident Sandía contra Monchales Secasa. Por parte de Trident Sandía tenemos a Lucía. ¡Fuerte aplauso! Vamos, hombre. Vamos, hombre. Vamos a aplaudir un poco y nos echamos a las nubes. Tenemos también a Alicia. Y tenemos a Nieves. Por parte de Monchales Secasa, yo lo digo, Monchales Secasa. ¿Eh? Vale, sí, nada, lo digo, oye. Monchales, Monchales. Tenemos a Celia. Tenemos a Marina. Tenemos a Blanca. Y tenemos a Paula. Una foto de rigor, ¿lo ves? Con todas juntas, si no la tienes, seguro que ya la tienes. Ya la tienes, bueno, hombre, pues os hace otra. Que yo también llevo bastante bien esta cámara. Chicas, pues aquí tenéis el balón. Quítalo. Listo, se ve. El asta, me lo estás pidiendo, tienes razón. Estoy perdón. Pues, me quedan 3 frases como esta para terminar el torneo. De nervios. Balones en el centro, balones en la defensa. Y comenzamos en 3, 2, 1, ¡juego! Casi mejor lo otro cambio, ¿no? Un poco, Pero bueno, por lo menos no es un pillo en partida media. No, bueno, paramos. Ya. Paramos, ya. Lo mandamos para la pista ya. Eso era la posesión. Y eso es así lo quitaron. Están las de Prueba y otras que habían ganado otros Poleva y no salió por ahí. ¿Qué tal? No estabas ahí en pleno micro, no quería. ¿Quién llegó a la final del chico? El chico llegaron así los de la otra que ya ganaron algunos. Gijón, yo creo. Sí, ganado de Gijón. Y Burgos, Han ganado Basquedín y luego están los de Pancho Pata que saca el chico de la zona. O sea, los de que están abajo contra los que están arriba. Ah, vale, ya los de arriba sí me suena. Sí, eso más Vale, sí. Bien. Ayer tuvimos golf en la Llorea. lo vi en Y hay que ir a montar ahí, no voy solo a jugué también. Bueno, hoy solo y el viernes solo, el sábado sí hubo gente durante el torneo. Pero también jugué, bueno, estaba un poco cansado y digo, bueno, el tiempo de echar una siesta y ir para allá. Y cuando puse el despertador y todo, porque si me quedo, me quedo. Y ya había calculado para llegar a antes, pero mira, me creo que si la lluvia va a haber un poco más de partido. Pero mira, esto cuando cae, o sea, cuando cae. Pero si tienes polvo, si estás en el pasa poco, ya que resbala un poco más, que te puedes hacer daño al... pero aquí lo que tienes es, no te compras como tienes las Ya. patina mucho. Es lo que tiene. Ayuda mucho, pero también se necesita mucho. Ya, era lo que estaba apuntando. Y aparte, aquí hay un poco de... Sí, de hacerse, ¿no? Sí, pero bueno, está todo eso. Ya, pero bueno, es como cuando llueve. Sí. Hola, ¿qué tal? Perdón, no he llegado. Nada. ¿Qué tal? Mola mucho este, ¿no? Claro, claro, este mola. Este tiene muchos recursos.
pasar de fotos de forma de Ya, vale, sí, con la ya había. Ese es el de periódico. Sí. Ese es el de la moda. Sí, es el de la compleja cual para los contactos. Que tiene pinta que apuesta, ¿no? Le decían de Alberto los del ayuntamiento. Las ladas son de ellos. Sí. Llevábamos muchos años pidiéndoselas y el año pasado nos lo puso por primera vez. Pues te diría que no, bueno, no entró la gente. No es que tampoco haya tal, pero a ver. Sí, si hubiese más grandes se llenaba también. Ya. Sí. Date cuenta que aquí hay 6 pistas. Ya. Queda pequeño. Sí, además. Sí. No, y Aquí siempre tenemos medios de comunicación, estaba la Nueva España por ahí. había una cuenta de Instagram. Era mucho ese paisano, no sé qué. Es porque se da esa bandera que le Ah. que no sé cómo le llaman. Redes sociales, y luego trabaja, pero bueno, preparado. Vamos a mandar y luego trabaja la chonga de la de la dieta se complica. Vale. De deportes. Luego te lo presentamos. Y queda Luis, ese apoyo de Aparte está guay porque, claro, las ganas de Gijón quedan una cosa que ya casi está el clima, el jardín, está muy guay. Sí, yo alguno que vi por la tele y tal, incluso hacen como estructuras así de conciertos, que son unas torres, una grada, que queda muy chulo, Yo creo que la rodean más, que no está solo por un lado, que está aún más o menos. Y entra gente, debe entrar gente. Está muy guay. Son 3. Ahora estamos hablando que está todo subterránea. Que será piba, el mayor nivel de piba. Mañana los Ese vídeo a la parte arriba, yo no lo vi, pero uno en Valencia, en la ciudad de la Fertilidad, como la jaula. ese va con la primera Ahora, este año fuera de Paloma. no. Ah, vale. Bueno, ahí ya no fue porque no había peleado todavía Ariel y la he jugado algún resto pelirroja, youtuber, Panther, peleó en la velada, por eso este año necesitamos un poco el equipo. Y entonces me avisó, dice, va a haber una jaula y nos invitaron, y otro en Barcelona, pero ella no competía, pero como es la que organiza su equipo, pero puede dar, ya Hace un terremoto de un corral. sí, le vi algo así, una web, Exactamente. pero ahí habrá martes. Acaba la cancha. Sí. La jaula Sí, de hecho no sé si había un chico este año en el equipo de San Antonio que nosotros éramos en 15 años. Que el año que viene no va a jugar, va a ser. No, pero digo, ahora hace un mes y pico ganó España algo. Si era la Copa del Mundo, el Mundial o algo así. Sí, yo conozco al seleccionador que tendría que ser
pero jugaron muy bien. Yo vi un poquitín de un partido y Casi todos los jugadores que están ahí, el año pasado, están jugando de todos. Casi son jugadores sí, de alto nivel nacional. y ya te digo, este mayo se llama, yo creo que no, porque yo contaba que igual sería primera cosa, porque la verdad que el tío juega bien, y creo que se va a dedicar. Ahora se ha abierto una puerta nueva para todos. Bueno, Sí, lo vi, me lo contó ayer porque fue a jugar a golf. sí, pero lo que ahora me gusta más, yo ya muy finito, ¿Qué pasa? Que creo que me contó ayer Alberto que iban a entrar colegio, ya, y aparte, hombre, bueno, esto es yo no conocía el canal, ya me contaba ya. El chaval yo lo veo así centradito, no lo conozco cinturón, pero es que yo me acuerdo que te cansabas y entrenabas y academia para aquí, viaje para allá. El chaval ese de Alberto, vamos, de lo que tienes todo esto con el equipo de la grada, de lo mejor, de lo que más te duro. No tienes que decirle nada por la cena. Porque no lo necesito, darlo por el lado y luego todo esto. Y luego se va. Escucha, esa puso aquí, estás con un equipo. Pues bueno, no te puedo. No está provocado, pero tenemos que añadir. ¿Ahora? No, chicos. Chicos, pasamos para la otra pista, por favor. Así que. No, queda así las ruedas. Y luego la entrega. Sí, claro. Por favor. Escucha, si no me pega. Está ahí la cosa, bueno, pues no parece que no, pero para allá. Ya. No sé si se ha controlado el tiempo de fondo. Sí, mira, se lo da aquí. Vale, perfecto. No, pero ahí le tocó. No, pero aparte es que, bueno, antes estaba hablando Ramos con los chavales en la comisión privada y se lo preguntó y él por detrás. Es que eso es lo que le decía yo, hablando, pero no me escuchó. Bueno, ahora nos vamos con la final absoluta masculina, donde se enfrentarán los equipos La Oca Remix, actual líder del Tour de Deportes FBPA, contra Pancho Panza. Por parte de La Oca Remix tenemos a Joserra, Olay y Cuetos. Por parte de Pancho Panza tenemos a Román, Ricardo, Samuel y Miguel. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. El balón lo tiene Diego. Va buscando el balón. Bueno, pues nos queda este partido y luego la final del baloncesto en silla de ruedas.
Y esta es la penúltima vez que voy a decir la frase más escuchada del torneo, aparte de colgarse del aro. Balones en el centro, balones en la defensa y comenzamos en 3, 2, 1, ¡juego! Chicas, por favor, bajad del escenario. Por favor, en el escenario, señor Victoria, que no suba nadie, por Dios.
Pues, final absoluta masculina, y aparte de ganar el 3x3 de Avilés, se alzan con el título de campeones del Tour 3x3 FBPA 2025. Pero sin posesión, ¿vale? Aquí no hay posesión. María, ¿cómo jugáis vosotros? ¿Vosotros qué equipo sois? Álvaro. No, los han dado, nombre. Álvaro, Gonzalo y Elena. Canario, con Canario. Con Canario. Ah, bueno. La chica, Caña. ¿Cómo? Triple 3. ¿No importa lo de triple 3? Pero son los famosos, si quieres. Bueno, pues vamos a dar comienzo en un minuto. Vamos a dar comienzo en un minuto la final de baloncesto en silla de ruedas y seguidamente vamos a comenzar con la entrega de premios. Chicos, chicas, por favor, Revés, déjanos a mí primero y luego hacemos la foto de la que sale. Chicos, bueno. Bueno, voy a gritar un poco para que se me oiga bien. Vamos a dar comienzo a la final de baloncesto en silla de ruedas entre los Castañas y los Mandaos. Con este será el último partido de este torneo. Por parte de los Castañas, por favor, entre todos, todas las que estamos aquí, un fuerte aplauso para Álvaro, Gonzalo y Elena. Por parte de los Mandaos tenemos a Canario. Tenemos también a Tania. Y por último tenemos a Triple 3. Un fuerte aplauso para todos ellos. Espera, que hay un segundito, porfa. Pues vamos a hacer un par de fotos.
Bueno, pues nos colocamos, chicos. Cogemos balón. Chicos, jugamos con marcador, pero sin posesión. Bueno, y por última vez, en este 2025, voy a decir por última vez mi frase favorita, y ya no os doy más la lata con esto, de balones en el centro, balones en la defensa, y comenzamos en 3, 2, 1, ¡juego! Chicos, en la pista número 5, por favor, todo el mundo fuera de la pista. En la pista número 5, todo el mundo fuera. Todo el mundo fuera de la pista número 5.
Pues acaba. Hay prueba. Ah, vale, que vale. Chicos, hay prueba. El primero que meta. El que no sacó antes. ¿Quién sacó antes? Canario, ¿qué tal? Te veo. A 45 grados. Ponte ahí a 45 grados. No se atreve. Prueba el primero que meta gana. Tira de espaldas. Vamos Elena, a la esquinita, Elena. Sí, mira el corte, mira el corte.
Sí, sí, lo veo. ¡Lo vemos! ¡Lo vemos! Vale. Uy. Vamos arriba, tira, vamos arriba, vamos. Vamos arriba, vamos arriba. Ay. Vamos, Elena. Tenemos en pie, Elena. Arriba, Gonzalo. Ahora pasado de medio de la zona. Arriba, Álvaro. Arriba. Ay. Ya no rompió el cartel. ¿No rompió la policía? Sí. Álvaro. Sí. Uy. Que tú eres de 3, acuérdate. Un fuerte aplauso para los 6. Sí, señor. Muchas gracias. Y ahora vamos. Nos dais por favor 5 minutitos, que no se mueva nadie. Y como dice Antena 3, volvemos después de la película de los anuncios. En 2 minutitos preparamos la entrega de premios. Andro, al otro lado de la valla. Me falta. A ver. Pues quitamos todo ya. Bueno, avisa que tenemos unos pendientes. Si alguien se los ha dejado, esos son los nuestros, me imagino. Y ahora, por favor, os pido, equipos que han quedado campeones y subcampeones en todas las categorías, por favor, que paséis para la pista número 6. Por favor, chicas, pista número 6 libre, por favor. Vale. Pista número 6, solamente campeones y subcampeonas, por favor. Campeones, subcampeones, campeonas, subcampeonas. Por favor, a pista número 6. Oíste, Chile, que te digo yo, que dije que te fiche, mandaron un mensaje, dije que te fiche. Pero vamos. No te nada. ¿En serio? Claro, yo no podía ver. Pero si tú no te fichas a mí, pues tú sabes la cantidad de competencias, pero cuando yo no sé cómo es normal. No, si todo en directo. Eso que te lo busqué, pero no, no. Espera un segundo, que yo tengo que hacer esto antes, que ya estoy mal. Que tengo que recoger esto, ayúdame. Luego te llevo móviles. Yo voy a estar al gallego, que había quedado con Marisa, pero bueno, espere. Yo, Tú recoges lo tuyo. Yo
¿Y Vera? ¿Qué pasa? ¿Que no jugó este año? ¿Eh? ¿Cuánto jugó? Primero y segundo. Lo perdí a la semifinal. Jugó la semifinal, pero perdí. Bueno, pero ¿Ella con quién está? ¿Con quién está? Con el alma. ¿Eh? Ah, con el alma. Porque ganaron con los que estaban como la Avilés, ¿no? No sé quién ganó. Depende qué categoría. La femenina. Hay muchas, pero La sedita. De las Cocopillos. En las Oviedo. A las de Avilés Sur. Bueno, una mezcla, sí. Ya no sé si la entrevisté yo a la chica, a una de ellas. Pues eso es todo. No cantes que le das alas. ¿Cuántos cables te llevas? Estos cables son todos los míos, ¿no? Tiro de ellos, ¿no? Y funcionó esto HDMI, ¿no? Oye, te grabé tu triple, ¿eh? Le puse el triple. Sí. Pero en los triples. Bueno, ya estamos terminando. En el de 10 metros. Pensaba que me En 2 minutos con la entrega de Te grabé premios. los 10. Digo, ¿sabes si tú no? Yo luego te lo mando por WhatsApp. No, ya si te vieron en el directo ya, con Chile. A mí y a mi madre. Y a tu madre. ¿Rostro de la madre? Hay una risa en la grada que no te lo pierdas. ¿No lo viste? Tenías dos. Si tienes tres, tienes uno. Aquí hay uno que no sé, mira a ver este. Mira a ver este. Que tengo 5. No preparé yo el material, no tengo ni idea cuánto traje. Pues, escucha, pues aquí no está. Mira, a ver, yo... He hecho un cronómetro, ¿eh?
pero escucha, está en YouTube, el partido está en YouTube aquí. Pero... No, vídeo de la federación. Pero el vídeo de Alfonso. No, el de tu partido, de tu partido. El que sacó Alfonso. ¿Sacaste su quedaste ahí? Claro. Vale, es que Alfonso subió un vídeo. Sí, pero uno. Metí una canasta y no se ve cómo la metió. Bueno, pues, Si no subas nada, es como para un ir de la mano de lo que más manda. Estoy mandando el vídeo de lo que te grabé yo de los triples. La que ríe. Bueno, por favor, un poquito de atención, chicos. Pista número 5, pista número 6, por favor. Dejamos de jugar en la pista número 6, por favor. Ya lo tienes. Un poquito de por favor. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a daros unos pequeños datos de lo que fue este tour 3x3 FDPA que termina hoy aquí. No voy a enrollar mucho, solamente que sepáis que gracias a todos vosotros hemos jugado, se han aplicado más de 540 equipos, hemos jugado más de 1000 partidos, ¿vale? Más de 1000 partidos, imaginaros esos que están ahí sentados, que siempre lo recalco, los que van de negro, mirad la paliza que se han metido durante todo el verano. No aplaudas que luego van a salir y quiero un fuerte aplauso, pero después. ¿Vale? Entonces, para aprovechar la entrega de premios en esta última parada, esos pequeños datos, este tour 3x3 organizado por la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, ¿vale? El 3x3 de Avilés, sabéis que es el mayor evento del norte de España, no me canso de decirlo. Desde la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, agradecer a todos los equipos, todos nuestros patrocinadores que veis por aquí, y alguno más que falta, algunos están allí de pie. Gracias a ellos, gracias, tenemos al concejal también, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Sin ellos, esto no sería posible. Tenemos Caja Rural, tenemos Sonifón, Amores de Gijón, Museo Aristo Valle, Siroco, Hotel URHC en Malagares, Esvida Formación Profesional, Gráficas Careaga, Pasan Comadre, Pancastur, RBA, Pandelucio Banques, Marocar, Asturcas, Leo de Corobar, Oscar Café, Pizzería La Competencia, Restaurante del Alba, Domino's Pizza, Muro Grill, La Palmera, La Quinta, Plazas, Tabula Rasa, Enjoy Sample, Alana Feliu, Crespo, Licorías, Campo Amor, Greenback, Escalada y Bombé. Gracias a todos ellos, esta parada ha sido posible y con ellos alguna más. Un agradecimiento, como os decía antes, muy especial a los hombres y mujeres de negro, que como os dije antes, 540 equipos y más de 1000 partidos, y sabéis que este verano ha hecho mucho calor. Ahí han estado al pie del cañón desde por la mañana hasta por la noche. Da igual lo que digáis, da igual tal, siempre están ahí. Todos ahora sí, chicos, por favor, todos al centro. Un fuerte aplauso para ellos y por favor, Pablo, David Minero, por favor, representante Siroco con ellos, por favor. Pablo, por favor, representante de Esvida, que es la persona que nos ha vestido con las camisetas, Siroco con las gorras. Señor presidente, por favor, a la foto con ellos. Vamos a darles el último y más fuerte aplauso, por favor, que ya terminamos. Y aunque no os lo creáis, todavía nos queda un cacho, hay que desmontar la pista, que no se monta sola, hay que desmontarla ahora y guardarla. Entonces, sin más, vamos a empezar ya me acaba el rollo, y ahora simplemente os voy a presentar a la gente que va a hacer la entrega de los premios. Tenemos no lo veía, David Minero, representante de Siroco. Vale, ya se te acabó el tema de las fotos. Le pasa a mí lo mismo, Déjala, no se la hizo. Un fuerte aplauso a David Minero, representante de Siroco. Tenemos
a Pablo García, representante Esvida Formación. Fuerte aplauso para él también. Juan Carlos Espinar, concejal de deportes del Ayuntamiento, sí, no sé cuántos cargos tiene, pero concejal de deportes del Ayuntamiento de Avilés, que son los que nos hacen ese gran montaje donde estáis sentados. Tenemos a Juan Carlos Espinar, que es todo lo verde que veis por ahí en Caja Rural. Gracias a ellos durante todo el tour, nos apoyan, muchas gracias. Seguimos con las ofertas de Marocar que tenemos todavía, estamos en ofertas de feria, tour 3x3 y lo que queráis. Este señor vende lo que queráis, hasta calefacciones. Alejandro Pazo, representante de SEAT Cupra Marocar. Gracias, Alejandro. Y como no, como se suele decir, el último, pero no menos importante, que manda, ni más ni menos, el señor presidente, don Alberto Duero Veraño. Señor presidente, a sus pies. Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos campeones y campeonas del Tour. Eso es lo primero que vamos a hacer. Así que, por favor, campeonas del Tour 3x3 FBPA 2025 en categoría absoluta femenina, todo al negro. Fuerte aplauso para ellas. Se llevan las campeonas del Tour, 400 euritos por quedar campeonas y unos spas en los palamares. Muchas gracias. Pasamos a los campeones del Tour. Campeones del Tour. Chicos, campeones del Tour, ¿estáis? ¿Sí, no? Si no queréis salir, lo cojo yo. Campeones del Tour, la final que acabamos de ver, súper espectacular. Campeones del Tour 3x3 FBPA 2025, la OCA Remix. Fuerte aplauso. Y luego, mismo premio de las chicas, 400 euros más spas en los palamares. Yo prefiero. Bueno, ahora seguimos con los campeones, campeón y campeona del concurso de triples. Campeona del concurso de triples, Marta Rasines. ¿Estás por aquí, Marta Rasines? Campeona del concurso de triples. Ahí está. Fuerte el aplauso. Se lleva un balón 3x3 y se lleva un bote de bebida FBPA. Colócate para la foto. Mira para el frente, para el revés y para... Verónica, para Alfonso no, Fuerte el aplauso. Ahora vamos con el campeón masculino, que me dijo que iba a marchar, que se lo cogía yo, me parece. Ah, no, sí está ahí. Campeón del concurso de triples, Anderson Flores Rojas. Se lleva un balón 3x3 y un bote de la Federación de Baloncesto. Pasamos categoría inclusivo, silla de ruedas, subcampeones, los Bandaos. Un fuerte aplauso para ellos. Se llevan un trofeo, una sudadera de siroco y un bote de bebida de la Federación.
fuerte el aplauso. Vamos. Ahora, están repartiendo los premios. Vamos con los campeones en categoría inclusiva, baloncesto de silla de ruedas, los Castañas. Se llevan un trofeo, una sudadera de Siroco, más 4 lonas de bebidas de la federación. Vamos. Fuerte el aplauso. Mira el trofeo. Ese es el trofeo. Ahora pasamos a la categoría Baby Basket. ¿Viste? Baby basket. ¿Vale? Yo sabía. Subcampeonas de la categoría Baby Basket son las Miami Girls. Ay, por eso se lleva tijerín. Ese es el de mi madre. Estoy con ella. Dame las pizzas. Dame las pizzas. Campeones en categoría Baby, campeones y campeonas en categoría Baby Basket, los Castañas. Le pido dos. Solo hay 3 carteles. Yo también. Bueno, las Miami, que no lo dije, se llevan un trofeo, medalla, billete de Siroco, gafas de Solay, Yo la de de Sol, FPPA. Ana Feliu, de Yo la de la Sobanos, FPPA. mochila, bolso favorita y 4 tazas de Me bebida da igual. y los canastales se llevan un trofeo, medalla, billete de Siroco, gafas de Sol, Ana Feliu, Carlos Tour, ¿Qué le estás diciendo? doble excusa, mochila, bolso FPPA, más unas tazas de la librería Campo. ¿Sabes que no van a repartir ellos? Foto, fuerte aplauso. ¿Sabes que no lo van a repartir ellos? Que no Foto, van a foto. Ay, Upa. yo salgo la tercera. Cuidado. Yo la tercera. Yo salgo la última. ¿Se encuentra bien? ¿Qué dices? Chicos, estamos. Seguimos. No, es un gorro. Bien, vamos. No, es un gorro. Y ahora, antes de seguir, vamos a hacer un reconocimiento especial a un equipo que no faltó a ninguna cita del Tour. A ninguna. Un equipo, son 5. Se iban turnando entre ellos, jugando incluso contra niños y niñas mayores que ellos de 2 años. Porque su categoría no solía salir siempre, por desgracia, que son babies, pero siempre jugaron con una sonrisa, jugaron. El Luarca se les puso un bingo porque faltó, jugaron también, no hay ningún problema con ellos. Les queremos presentar al equipo y espero que este sea un fuerte aplauso tanto como a los voluntarios a los 5 fantásticos. Les vamos a dar unos pequeños detalles de la federación, a regalitos dentro de la mochila. Pero esta sí que es amor al deporte, no falla una, ni una, Ya nos toque, ya está. ni una. Pero ¿qué os importa
Venga, estamos chicos, salimos por la derecha. Fuerte el aplauso para ellos. Enhorabuena chicos y nos vemos el año que viene, ¿eh? Vale, pasamos a categoría Benjamín femenino, subcampeonas. En Benjamín femenino, Festa Ranes. Por favor, vamos pasando chicas. Se lleva el trofeo, medalla, camiseta de Siroco, Domino's Pizza y una mochila de la federación. Las chicas, miramos para adelante, por favor, chicas. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Los carteles, por favor. Y seguimos con las campeonas de Benjamín femenina, que es el equipo Triple Amenaza. Se lleva un trofeo, medalla, camiseta Siroco, un bono familiar para el Enjoy Sanford durante un mes, entrada doble al Museo del Marisco Valle, un menú en el Plan San Company Parque Astur y una mochila de la federación. Pasamos a categoría Benjamín masculino. Subcampeones en categoría Benjamín masculino. Ahora le estamos dejando los premios, chicos. Estamos campeones en Benjamín masculino, ensalada de naciones. Subcampeones, perdón. Gracias. Se llevan un trofeo, medalla, camiseta Siroco, Domino's Pizza de Avilés y mochila SDA. Nos ponemos mirando para adelante, chicos. Miramos para adelante, foto. Foto al aplauso. Y chicos. Y ahora pasamos a la categoría, no seguimos en categoría Benjamín masculino, pero con los campeones. Campeones en categoría Benjamín masculino, Víctor y los activistas. Se lleva el trofeo, medalla, camiseta Siroco, un bono familiar para el Enjoy Sanford, entrada doble al Museo del Marisco Valle, Domino's Pizza Company Parque Astur y la mochila SDA. Ahora que se vayan preparando, categoría de William femenino, que son las siguientes, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para los campeones Benjamín masculino. Gracias chicos. Foto, salimos
por la izquierda. Yo no era de los de Rico, sí. Yo fui al... Hola. ¿Dónde vas? Quiero marchar. Pasamos, como digo, categoría de niños femeninos subcampeonas, equipo Terrenators. Chicas, por favor, se llevan un trofeo, medalla, camisetas de Siroco, entradas al centro de escalada Pimba de Parque Astur y Domino's Pizza de Áviles. Domino's Pizza, pues para comer una pizza yo ahora. Con la fama que tengo. Pasamos a las campeonas en categoría Levin femenina. Esmundín Team. Se llevan trofeo, medalla, camiseta Siroco, en la escalada de Parque Astur, en la calle de Gijón, menú Spice and Company, Parque Astur y un balón 3x3. Vamos, chicas, nos ponemos para la foto y vamos a acelerar un poco. No sé por dónde va todo esto. Pasamos a categoría de masculino. Subcampeones en categoría alevín masculino, Ave Fénix. Se llevan trofeo, medalla, camiseta Siroco contra la escalada Pimba, Parque Astur y Domino's Pizza de Áviles. Chicos, nos ponemos, miramos al frente. Foto, foto. Sonrisa, sonrisa. Guiño, guiño. Mirad para adelante, chicos. María, fuerte el aplauso. Y salimos por la izquierda, chicos. Antonio, ¿dónde me hiciste eso? ¿En TikTok o en Instagram? Bueno, pero déjame cortar. En TikTok, en directo. Pasamos a los campeones en categoría alevín masculino, Street Kings. Bueno, Chiris, pues ya Se ves, llevan aquí trofeo, estoy, medalla, ¿vale? camiseta Siroco contra la Ahora, ya sabes que estuve aquí un rato en directo. Antes de nada, a todos los fans, que siguen las Chiris las camisetas, ya las tenéis en la luna digital, muy baratines, a 15 euros. Yo no me llevo nada. Bueno, pues nada, estamos en la tanda de premios, y vamos a finalizar ya con este baloncesto 3x3. Yo aquí muy guapamente sentado, voy a hacer un recorrido. Mira, esto aquí, mira, ya estáis viendo a los guapos que están ahí, correcto. Y yo mientras voy hablando. A ver, hola, cucu, cucu. Bueno, Chiris, pues ahí están. Estos son los guajes, no sé qué categoría son. No, a ver. Fuerte el aplauso. Pasamos a categoría, vamos chicos. Son todos los premios a los ganadores. Pasamos a categoría infantil femenina. Bueno, hay muchos, Ahí van las niñas. Oye, enhorabuena,
Enhorabuena. Ahora, mira, yo visto que estos niños se acabó de esta hora, ¿eh? Subcampeonas Ahí, de subcampeona. categoría Ahí está. infantil femenino Ahí están. Langostinos. Mira, mira. Fuerte el aplauso. Bueno, sí. Voy a decirte una cosa, ¿eh? Estuve toda la tarde aquí. Me volvimos yo locos a todos, ¿eh? Según el trofeo, calcetines de Siroco contra la escala de Parcastur, menú, Paisa, Company, Parcastur, más botes de Me estaban bebida. viendo desde Madrid. ¿Eh? Yo soy de Madrid, digo, pues toma, con esta hora en directo, sí. Vale. Seguimos. Y yo ya te digo, estoy ahora con la entrega de los premios, ¿eh? No lo hice en directo, estoy haciendo ahora para que lo podáis emitir luego, ¿correcto? Campeonas en categoría infantil femenino, las Cachopinas. Se llevan un trofeo Sudadera Siroco entre la escalera Parcastur, una sesión de tiro en la academia RPA más un balón 3x3. Ahí la tenemos. Correcto. Mírala, sí. Venga, nos colocamos rápido, por favor, que es un negro que está ahí detrás, cada vez más para adelante. No, eso no llega nada. Nos va a llover, Chiri. No. Nos va a llover. No nos va a llover, Chiri. Nos va a llover, Chiri. Foto, foto. Ahora salimos por la izquierda, chicas. La verdad que me tratan de maravilla aquí en todos lados, Chiri. Y ahora pasamos categoría infantil masculina. Estamos con infantil. Categoría infantil masculina. Ahora vamos a masculina. Correcto. Bueno, Chiri. Subcampeones en categoría infantil masculina, los faraones. Vamos chicos, vamos chicos. Ahí va. Se llevan un trofeo, unos calcetines de Siroco, entrada escalada Parcastur, un reversible tour FBPA, menús Paisa Company Parcastur, más un bote de bebida FBPA. Voy a ver si me regalen una bolsa de esas para mí. Sí. Vale. No, a ver si tengo enchufe. Chicos, miramos para adelante. Foto, hashtag puntos por FBPA. Chicos, apagamos los carteles y salimos por la parte izquierda. Correcto. Ahora pasamos, chicos, a los campeones en infantil masculino, que es el equipo a máxima velocidad. Se llevan trofeos y la vida de Siroco, entrada escalada Parcastur, sesión de tiro en RBA y un balón 3x3. Ahí lo tenemos. Ahora. Vale. Voy apoyando ahí, ¿no? Mira. Bueno chicos, ya sabéis, ahora ya viene... Foto, salimos por la izquierda chicos, entregamos los carteles y pasamos a categoría cadete femenina. Categoría cadete femenina. Absoluto masculino y femenino. Subcampeonas en cadete, categoría cadete femenina, Avistruces. Ahí nos tenemos. A ver qué pasa. Avistruces. No está. Pues no está. ¿Una bolsa para mí? No está. Chiri, guardamos va para ellas, Chiri. No está. Pasamos a las campeonas. Campeona. En el momento. Enhorabuena. Marcharon. Bueno, sí, pues ya lo veis, Así, saludinos. Vale. Vamos a recibir a las campeonas del 3x3 2025. Correcto. Ah, no, pero oye, y esos camisetas de la caja rural voy a pedir una suave, a ver si no hay alguna. Pues nada, pasamos a las campeonas de cadete femenino,
está. Mirad. Vamos, Alejandra, están los premios. Vamos. Campeonas, cadete femenino, Manu Malachis. Fuerte el aplauso. No vamos a tener manos suficientes. Se lleva. Vamos rápido, por favor. Ya está premiando, ya nos están apremiando. Se llevan un trofeo en churrasquero Sirón con entrada escalada Parque Astur y un balón 3x3. Amenaza la lluvia. Vamos, Cuervo. Amenaza la lluvia. Pero bueno, nos quedan entregar los premios en las categorías ya cadetes y absolutas. ¿Sí? Vamos, chicas, mirad para el frente. Correcto. Chicas, mirad para el frente para la foto. Venga, va. Foto. Fuerte el aplauso. Plas. Juntamos una mano contra la otra fuertemente. Rapidito. No pueden con todo. Pasamos categoría cadete masculina. Subcampeones en categoría cadete masculina. Búscala. Subcampeones, vamos chicos, vamos, venga, va. Campeones de cadete, por favor. Campeones de cadete, preparados chicos. Venga, vamos, vení para acá, por favor. ¿Cómo son los cadetes ahora? Ya me saqué la cabeza. Los cadetes. Mira qué cadetes. Está buena mar, parece. Un cacho más de la cabeza, sí. Un cacho más, no seas exagerado. Un cacho me estás más. diciendo que un cacho más de la cabeza. Espera, que Cacho me voy a más, sacar. sí. A ver. Se llevan un trofeo, una botella de bebida Sirón contra la escalera Parque Astur, reversible Tour 3x3 FBPA y menús Pan Company Parque Astur. Vale chicos, salimos por la parte izquierda, por favor. Y ahora pasamos a los campeones del 3x3 habilidades categoría cadete masculina Men in Black. Make in Black. Voy a ponerme el cap, no puedo congelar. Ahora vamos a las categorías junior. Femenina, por favor, chicas, junior femenina, por favor, pasad para aquí. Campeones y cadetes. Chicas, por aquí, por favor. Enhorabuena, Chiri. Baloncesto 3x3, 2025, Fiestas de San Agustín, Gavilés. Iros haciendo hueco, chicos, que estos ya tapan, nos pongáis detrás. Estos ya tapan, Estos sí, estos ya levanten la cara. Fuerte el aplauso, plas, una mano contra la otra. ¿Cuánto lo aplaudiste poco, La aplaudiste 2 veces. Vale. ¿Y ahora con qué vamos? Venga, chicos, por favor. Y ahora pasamos categoría junior femenino. Categoría junior femenino, subcampeonas junior femenino, Elite Ski Sport Team. Ahí las tenemos. Se lleva un trofeo, unas gafas de sol de Siroco y una hamburguesa en el tabula rasa de Áviles. Y ahora van las campeonas. Mira, enhorabuena, míralas ahí. Chicas, mirad para adelante, por favor. Bueno, Chiris, pues ya se está acercando la entrega de la categoría también femenina campeona. Miramos para adelante, vale, Así que siguientes. vamos con las campeonas. Estamos entrenando. Uy, esas cosas que han sido. Campeonas en junior femenino, González se casa. Se lleva un trofeo, unas gafas de sol Siroco, un menú para 4 personas en la palmera en Áviles y un balón Wilson 3x3. Bueno, ya estuve hablando con ellos, Ya estuve hablando con ellos. En directo, además, en directo. Correcto. Aquí están. Y ya, vamos a con los premios de los Miramos para adelante. mayores. Miramos para adelante. Aquí están. Y yo. Foto. Un fuerte aplauso. Plas. Gracias, chicas. Llevamos carteles y a mí me den las gafas de sol. ¡Chiris! ¿Qué? ¡Campeones! Venga, pasamos categoría junior masculino. Ahí están. Por favor, ahí. Bueno, Chiris, ahora. Subcampeones
Correcto. categoría. Voy a dejar con la categoría absoluta de los chavales. Subcampeones en categoría de junior masculino, los Choris. Los Choris y los Chili. Los Choris y el Chili. Se llevan un trofeo, gafas de sol de siroco, reversible Tour FRTA y una burguesa en el muro grill en Overo, donde el pantano de Trasona. Chicos, nos ponemos al lado de los carteles, miramos para adelante. Foto, foto. Chiris, los Choris. El Chili y los Choris. Miramos para adelante. ¡Enhorabuena, Tere! Enhorabuena, chicos. Venga, foto, foto. Estamos. Y ahora pasamos a los campeones en categoría junior masculino. Pollito Pan. Cuervo, coge el cartel del muro. Cuervo, coge el cartel del muro. Pollito Gan se lleva un trofeo, gafas de sol de siroco, un menú para 4 personas en la quinta, aquí en Avilés, en la Plaza de España, y balones Wilson 3x3. Bueno, Chiris, pues nada. Ya eso... Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para ellos. Y ahora pasamos a la categoría absoluta femenina. La femenina, sí, la femenina. Categoría absoluta femenina, subcampeonas. En categoría absoluta femenina, Trilen Sandía. Trofeo, se llevan 100 euros en tarjeta monedero de siroco, un menú de barra. Menú de barra para la pizzería Competencia de Avilés, más una mochila y bote de bebida FBPA. No, ahora no. Ahora estoy grabando yo para luego cortarlo y editar. Porque Fuerte el aplauso para ellas. al estar en directo no puedo hacer... Fuerte el aplauso para ellas. Y ahora pasamos a las campeonas en categoría absoluta femenina. Mochales se casa. Fuerte el aplauso de los que vamos quedando. Fuerte el aplauso. Se llevan un trofeo, 200 euros en una tarjeta monedero de siroco, una cena en el restaurante del Alba, en la Calleja Los Cuernos en Avilés, para 4 personas, y un balón Wilson 3x3 de Crespo. Y ahora, por favor, los absolutas, chicos, si venís por aquí rápido, porfa. Campeones y subcampeones. Campeones absolutos, por favor, pasar por ahí. Por favor, venid por acá. Venid por aquí, porfa. Pasamos, categoría absoluta masculina. Subcampeones de este 3x3 Avilés 2025. Pancho Manza. Fuerte el aplauso, vamos, hombre. Somos pocos pero ruidosos. Se llevan un trofeo, 100 euros en tarjeta monedero de siroco, menú de barra en la pizzería Competencia de Avilés, más una mochila y bote de bebida de la federación. No, casi. Fuerte el aplauso. Y por último, y no menos importante, le dimos el primero, casi el segundo, y el último que vamos a entregar a los campeones del 3x3 de Avilés y también del Tour 2025, la OCA Remix. Fuerte el aplauso para ellos. En plazas, Cuervo, en plazas tienes. En plazas. Trofeo, 200 euros, tarjeta monedero de siroco,
una cena para 4 personas en el Plazas y balones Wilson 3x3. Chicos, por favor, ¿en qué está canastando, chicos? Chicos, ¿en qué está canastando de detrás mía, porfa? Chicos, fuerte el aplauso. Y sin más, hasta aquí la última parada organizada por la Federación del Baloncesto y Principado de Asturias del Tour FBPA Verano 2025. Muchas gracias a todos, todas, por este verano demasiado, para mí, intenso, demasiado intenso y emocionante a la vez. Y empezaremos a trabajar, bueno, si no lo veremos, de cara al 2026, donde esperamos mejorar lo presente. A partir de ahora, nos seguiremos viendo en las canchas en aquel mes. Y, como no, gracias a los colaboradores, patrocinadores, de verdad, 1 millón de gracias, Ayuntamiento de Avilés, Seat Cupra Barocar, Caja Rural, Siroco y Esvida Formación. Un fuerte aplauso y nos vemos.